Muy bien, ese es el programa de Armando Diálogos con Armando Ochoa, Armando Mesa, y hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Soledad Ríos Canán. Bienvenida al programa de Armando Diálogos, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, doctor. La doctora tiene temas muy importantes para nuestro auditorio, para nuestra comunidad en Durango, y quizás el público, algunas personas lo conocen, pero otras personas no la conocen. La doctora se dedica a un problema muy importante que es el asunto de la salud mental, de las dificultades que te pasan por nuestra mente, que pasan por nuestro ser de alguna manera también, y de cómo de repente nos sentimos a veces extraviados o a veces reencontrados con nosotros mismos. Y sería muy bueno que nuestro público en general pudiera conocer a esta doctora, que es en realidad toda una institución en Durango. Yo creo que muchas personas la conocen, pero ahorita tendremos la oportunidad de conocerla por ella misma ante este público. Doctora, si quisiera presentar al centro público. Sí, cómo no. Primeramente agradecer a los Armandos. Sí, gracias. Gracias, doctor Armando, por la invitación. Y bueno, pues efectivamente es un tema que tenemos que psicoeducar a la población, porque también es un tema en donde existe mucho estigma. Y el estigma va de la mano con el desconocimiento y la ignorancia de los problemas de salud mental. Quiero decirle que ha habido un rezago histórico en la atención en salud mental, no solamente en México, sino en muchos países. Y esto ha traído como consecuencia que, bueno, hayan aumentado. Antes de la pandemia ya había muchísimos problemas de salud mental, que ahorita vamos a entrar en tema, y que no, en los países apenas, como en México, se está estructurando, precisamente buscando la manera. Como yo les digo, hay que vincular a la salud mental a la salud pública para empezar a manejar los problemas, y desde la comunidad, porque la salud siempre tiene que surgir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, desde el área comunitaria. Y entonces, bueno, los problemas de salud mental están presentes, y tenemos que ver a la salud mental desde un punto de vista integral, holístico, integral. No debemos de ver nada más el árbol, sino el bosque. ¿Por qué? Porque hay cantidad de circunstancias que influyen precisamente en la salud mental. Todo influye en la salud mental. Las personas nos preocupamos por otros órganos del cuerpo, como el estómago, como los pulmones, como los riñones, y bueno, tienen sus síntomas, pero hay un órgano que es el que controla y maneja todas las acciones conscientes e inconscientes del ser humano, que es el cerebro, y también se enferma. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una gastritis, pues los síntomas son en el estómago, que nos arde, que estamos distendidos, nos dan medicamento y el medicamento va directamente al estómago. Pero cuando nos enfermamos del cerebro, porque también hay enfermedades de salud mental que tienen un componente genético hereditario, psicosocial, pues lógicamente la pobreza, que es un factor muy importante, las desigualdades sociales, que esto va generando de manera importante la problemática y los trastornos de salud mental, ¿sí? Entonces creo yo que pues soy la doctora Ruiz Canán y soy psiquiatra. Ahorita hasta el momento, ya después Dios dirá, estoy como directora del Instituto de Salud Mental, que dicho sea de paso lo creamos desde hace 17 años, el instituto, viendo precisamente, adelantándonos a las situaciones que ahora actualmente se están presentando en la sociedad. Y nosotros acabamos de hacer también un congreso que sería el segundo congreso estatal de salud mental, porque hemos hecho otros congresos de talla nacional. Y este congreso último fue precisamente en relación a lo que es el tema, pues es violencias, las violencias y su dimensión en la sociedad, ¿sí? Y entonces lo acabamos de pasar el 16 y el 17 de noviembre, que fue ahí en el 450, y con la temática de las violencias lo hicimos de manera tripartita.
se invitó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud a través de lo que es el Instituto de Salud Mental. Vino algunos ponentes, algún ponente de fuera del Estado, ¿sí? Y bueno, tocando los temas que tienen que ver, la interrelación precisamente importante que tiene que ver con la salud mental, ¿sí? Entonces fue un congreso donde tuvimos afortunadamente saturado, porque a la gente le interesa mucho la temática de salud mental, y fue en estas tres dimensiones. Y bueno, vinieron también, participaron gentes de seguridad pública, porque le comentaba que la salud mental la tenemos que ver de una manera integral, y la salud mental, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la ausencia de enfermedad biológica donde el individuo tiene plena conciencia de su bienestar físico y mental para poderse desarrollar de manera adecuada y poder aportar algo a su comunidad. Doctora, me llama mucho la atención lo de este congreso, porque ciertamente una dimensión de la alteración de la salud mental o la enfermedad mental está vinculada al ámbito de la violencia, justamente. Sí, me llama mucho la atención porque ahí donde hay violencia quizás nuestra salud mental está muy deficiente de alguna forma. Claro, la agresividad es innata en los seres vivientes, porque la agresividad es un mecanismo de defensa, es una forma de reaccionar para defendernos y para seguir con la procreación de la especie, ¿sí? Cuando tenemos amenazas y que está invadido nuestro territorio o que vamos a recibir algún problema, alguna agresión, entonces se responde cuidando el territorio. La violencia es aprendida y lógicamente que las sociedades, digo, desde un punto de vista antropológico, no se sabe a ciencia cierta de que hayan sido desde hace 10.000 años que la gente fuera violenta. Al contrario, ellos tenían, como eran nómadas, tenían que vivir en equipo, se fortalecían en equipo, eran cazadores, ¿sí? Recolectaban frutos, etcétera, ¿sí? Entonces se unían pues los equipos y no había esa violencia. Ya se establece la violencia cuando ya hay propiedad privada, cuando hay jerarquías, y entonces recordemos que las violencias son la violencia estructural, la violencia cultural, que son invisibles, pero que las vivimos en muchos de nuestros países. Y la violencia directa, que esa es la que se maneja con la violencia verbal, física, pues la delincuencia, los homicidios, etcétera, ¿sí? Entonces sí, es importante que la violencia sea tratada y se busque precisamente ir quitando esa circunstancia de vivir cada vez en etapas de mayor violencia a través de la evolución del ser humano, ¿sí? Y eso nos ha traído como consecuencia que vivamos en una sociedad, vivimos en una descomposición social, porque no es normal, nadie nace siendo violento, es aprendido, vuelvo a repetir, y hemos dejado de lado la esencia del ser humano y lo que nos da el sentido de pertenencia como familia, como sociedad, y es una necesidad que tenemos todos los seres humanos en el planeta, ¿sí? Qué interesante. Voy a meter un poco mi cuchara de algo personal. Uno de mis temas favoritos fue el tema de Ahimsa, justamente lo inverso, la no violencia. Todo lo creado por Gandhi en su momento, o por viejas tradiciones, digamos, budistas. Qué interesante. Y ciertamente uno de sus principios es no maltratar a ningún ser vivo. ¿Sí? Y eso estamos hablando ahí de otro tipo de, pues, de salud mental, ¿sí? ¿no? De un frontal muy elevado, digamos. Claro. Qué interesante. No sé por qué no me enteré a tiempo, pero yo hubiera estado ahí. Ese tema es absolutamente atractivo para mí. Y fíjese que tuvo muy buen impacto los diferentes temas, se tocó inclusive la violencia cibernética o en las redes, claro. El daño que hace en los jóvenes, pues la violencia de género, le comentaba la violencia cultural y estructural, como decía Galtung, que es sociólogo,
y él hace este tipo de estructuras de la violencia, y entonces es el racismo, el clasismo, todo este tipo de situaciones que hacen que haya las diferencias entre los seres humanos, ¿sí? Y bueno, la salud mental es algo muy importante, es trascendente. Apenas algunos países están desarrollándose en función de lo que debe de ser la salud mental. Ahora yo quiero decirle algo muy importante, ¿sí? En relación a la salud mental. Dijimos la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero yo tengo mi propia reflexión, como usted decía, hay que reflexionar. Sí. Yo digo que tanto en el pasado, el presente, así como en el futuro, no habrá política perfectible si su quehacer es ajeno a resolver necesidades biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y medioambientales del ser humano, claro, de manera integral, ¿sí? Claro. Entonces, ¿por qué hay enfermedades también de salud mental? Porque muchas de ellas también están determinadas por algo que se llama epigenética. Los genes no cambian, ¿sí? ¿Cómo se traduce? Sí. La epigenética, si gusta, es un poquito largo. Okay. Vamos a manejar el asunto para darles una explicación importante de lo que sería la epigenética asociado a lo que son la salud mental, porque la epigenética no va nada más asociada a la salud mental, va asociada a otro tipo de padecimientos. Sí, a todo el soma humano. A todo el soma humano, sí. Es correcto, ¿sí? Y entonces, bueno, creo que la salud mental tenemos que verla desde un punto de vista antropológico, sociológico, socioeconómico, cultural, y que tiene muchas aristas. Si no hay salud mental, no hay salud física. Si no hay salud mental, no hay salud familiar. De 10 familias, en 8 familias hay violencia intrafamiliar en este país. Si no hay salud mental, no hay salud social. Claro, si no hay salud mental, no hay salud institucional, pública o privada. Y si no hay salud mental, no hay salud política. Claro. Bueno, viéndolo bien, es muy amplio todos esos términos sobre la salud y todas las afectaciones que puede ocurrir en caso de que esté ausente entre nuestra condición humana. Vamos a hacer un pequeño corte. Esto apenas está empezando y como ven, va transcurriendo el tiempo de una manera que yo mismo estoy sorprendido. Va muy rápido. Muchas gracias. No, doctor, y ahorita volvemos. Claro que sí.